Así, vamos a empezar en 1888, cuando termina la esclavitud como institución en el Brasil, último país en abolir la esclavitud en el planeta Tierra, como fue concebida monstruosamente durante los 300 años en que Europa la ejerció y que en el Brasil se va a prolongar por 80 años más. Ya en 1807, Inglaterra había abolido la esclavitud en todo el Imperio Británico. Y como el Imperio Británico era tan extenso, entonces pues era casi en el mundo entero que se acababa la esclavitud en el momento en que Inglaterra decidiera abolirla. En 1810, Brasil suscribe la idea de que la va a abolir, pero no la va a abolir. ¿Por qué no la va a abolir? Porque cuando empieza el auge del café, en ese momento el Brasil necesita mano de obra esclava y va a encontrar una serie de trampas para evitar la abolición de la esclavitud. Por ejemplo, cuando empieza la ley de los vientres libres, retarda o anticipa el nacimiento de los niños para que no queden cubiertos bajo esta ley. Empiezan a montar toda clase de trampas, a hacer un comercio ilegal. En una ocasión, Spielberg hizo una película que se llama Amistad. Y Amistad es precisamente este momento en que el comercio ilegal se sigue practicando entre Brasil y Portugal, pero en el mundo ya está prohibido. Entonces, esto va a ser una prolongación por casi un siglo de uno de los crímenes históricos más aterradores y todavía no suficientemente compensado en la historia de la humanidad, la esclavitud como una industria, como una institución, como una condena a una raza, a una geografía eterna por el color de la piel, en aras de una producción y de una utilidad inmensa que generó imperios sobre la base de la miseria del pueblo africano y que además desvertebró y rompió la estructura fundamental y de linajes del África y que por el mundo esparció una cultura de una manera dramática, pero que se transformaría en la música y haría de la música contemporánea algo de una riqueza increíble. Pero la esclavitud como sistema institucional primero empezó a ser vista como un horror cuando dejó de ser rentable, cuando la industrialización empezó a poder reemplazar la mano de obra que antes hacían los esclavos. La guerra de secesión en el sur de los Estados Unidos es esta lucha entre las plantaciones, el mundo de las plantaciones contra el mundo de la industrialización, que es el que da las condiciones reales para la liberación de los esclavos. Esta lucha que se dio por el mundo en diferentes épocas y que culmina con la firma del Imperio Británico, en el Brasil se va a prolongar 80 años más. Y al prolongarla 80 años más hace que en el Brasil más de 6 millones de personas hayan sido llevadas como esclavos, creando una cultura muy fuerte afro-brasilera, pero prolongando una vergüenza histórica y una tragedia inconmensurable cuando todavía no entraban en razón acerca de la monstruosidad que significó la esclavitud. La esclavitud como tal todavía existe en la forma de trata de blancas, existe en la forma de personas que son llevadas a trabajos forzados. Pero esto de lo que estamos hablando es la institución, la legalidad de la esclavitud en el planeta, la legalidad de una de las formas más oprobiosas y vergonzosas de las que la humanidad tenga memoria y que afectó tan profundamente la demografía y la historia del África y que dejó una herencia de dolor muy fuerte. Entonces, a pesar de toda clase de trampas y todo, finalmente las historias de los abolicionistas brasileros son heroicas, sobre todo en una época en que esto definitivamente no se consideraba un propósito para los brasileros, para los hacendados brasileros que se beneficiaban acerca de la riqueza del café. Pero finalmente, el 13 de mayo de 1888, la princesa regente Isabel I del Brasil va a declarar el fin de la esclavitud. En 1850 se había prohibido la trata, pero se seguía haciendo de una manera clandestina. Y la sociedad brasilera seguía beneficiándose, sobre todo los cafeteros, de esta cosa tan aterradora. Entonces hay un momento en que se va a hacer una indemnización muy grande a los esclavistas, o sea, no a los esclavos,
cuyo trabajo gratuito y de por vida creó la gran riqueza del Brasil y la riqueza de las potencias europeas, sino que se iba a hacer una indemnización a los esclavistas por la pérdida económica que les suponía el fin de la esclavitud. Y para evitar esto, que hubiera arruinado las posibilidades del Brasil en su tiempo, el ministro de Finanzas, Rui Barbosa, decidió quemar todos los documentos referentes a la esclavitud. Entonces, con esto, Brasil no le pagó una indemnización gigantesca a quienes se habían enriquecido con este oprobioso negocio durante siglos, pero se acabó la posibilidad de rastrear en los archivos y en los documentos el origen de los africanos que fueron llevados como esclavos al Brasil. Así que la memoria histórica que une a los pueblos afrodescendientes con sus orígenes en África está todavía por construir, está todavía por ser averiguada para poder entender no solo la identidad de ellos, sino la identidad de nosotros, porque la llegada de los afros cambió y transformó nuestra visión del mundo. Con el fin de la esclavitud, que significa el último rapto, digamos, de barbarie, y la última etapa de una institucionalización de algo que no debería haber existido jamás. Cuando ya terminaba la esclavitud y no se encontraba el mecanismo para abolirla, alguien preguntó, ¿cómo hacemos? Y decía, decretamos la abolición y le pedimos perdón al mundo por habernos demorado tanto en borrar este oprobio. Y así, con esa conciencia tardía, terminó la esclavitud como institución en el mundo entero. Con esto empezamos nuestra serie de los 100 hechos que han moldeado el mundo como hoy día lo conocemos.